Una camarera fue vista. ¿Qué pasó por alto el médico? Salvó la vida del hijo de un multimillonario en minutos. ¿Y si una simple taza de café pudiera salvar una vida? En una tranquila mañana de martes en Mabel's Diner en Cedar Falls, Iowa. Eso fue exactamente lo que sucedió. Lisa Chen llevaba 12 años sirviendo café y amabilidad, viendo crecer a las familias mesa por mesa, aprendiendo de memoria el pedido habitual de cada uno. Se fijaba en cosas que otros pasaban por alto. La forma en que las manos del viejo Frank temblaban un poco más cada semana. Cómo las parejas jóvenes se tomaban de la mano de forma diferente. Después de su primera pelea, las arrugas de preocupación que aparecían en los rostros de los padres cuando el dinero escaseaba. Pero nada la preparó para la mañana en que David Harrison entró por la puerta con su hijo de 8 años, Jake, aferrado a su brazo como a un salvavidas. La expresión del niño la impactó. De inmediato. No era el cansancio saludable de un niño que había jugado demasiado, sino algo más profundo. Algo andaba mal. David, vestido con un traje caro que no podía ocultar su cansancio, había conducido 300 metros buscando respuestas que parecían escurrírsele entre los dedos como la niebla matutina. ¿Desde dónde nos ves esta noche? El mundo de David Harrison había cambiado. De la noche a la mañana, aunque aún no se había dado cuenta. Como fundador de Harrison Tech Solutions, una empresa que había crecido desde su startup en el garaje hasta convertirse en un imperio multimillonario. Estaba acostumbrado a resolver problemas con precisión y determinación. Pero este problema tenía el rostro de su hijo, y todo su dinero y sus contactos parecían inútiles contra él. Hace 3 semanas, Jake había empezado a quejarse de cansancio. No el cansancio exagerado que a veces fingen los niños para evitar las tareas, sino un cansancio genuino que parecía calarle hasta los huesos. La exesposa de David, Jennifer, llevó a Jake a su médico de cabecera en Chicago, y luego a un especialista cuando la primera visita no arrojó resultados concretos. Los análisis de sangre salieron normales. Los exámenes físicos mostraron que era un niño sano de 8 años. Dolores de crecimiento, les aseguraron los médicos. Los niños pasan por etapas, pero la intuición de un padre va más allá de los historiales médicos. David notó cómo la risa de Jake se había vuelto más silenciosa, como había abandonado su amado baloncesto en favor de actividades tranquilas. El niño, que antes era pura energía, ahora se movía con cautela, como si cada paso requiriera reflexión. Cuando Jake empezó a rechazar sus comidas favoritas, David supo que algo andaba muy mal. Lo llevó a 3 hospitales diferentes en 2 estados. Cada vez, la historia era la misma. Pruebas exhaustivas, miradas preocupadas que poco a poco se transformaron en sutiles insinuaciones de que tal vez David estaba siendo sobreprotector. La ansiedad puede manifestarse físicamente en los niños, le había explicado un médico con delicadeza. A veces, la preocupación de un padre puede intensificar los altibajos normales de la infancia. Las palabras despectivas habían dolido, pero la resolución de David nunca flaqueó. Esto no era ansiedad ni sobreprotección. Esto era su hijo, el niño que le había enseñado que el amor podía llenar espacios en él. Corazón que uno ni siquiera sabía que existían. Había construido una empresa confiando en su intuición, y esa misma intuición le gritaba que algo estaba robando la vitalidad de Jake. Día tras día, Lisa observó a la pareja acomodarse en la mesa de la esquina, la número 7, notando cómo el costoso reloj de David parecía desentonar, con la forma en que ayudaba con delicadeza a Jake a sentarse. El niño se movía como un anciano, con cuidado y deliberación. Las manos de su padre temblaban ligeramente mientras echaba azúcar en su café. No por la cafeína,
sino por el tipo de agotamiento profundo que se siente tras semanas de noches en vela viendo sufrir a su hijo. ¿Qué le sirvo?, preguntó Lisa, con una voz que denotaba la calidez de una preocupación genuina, más que la cortesía profesional. David levantó la vista y ella vio la desesperación que intentaba ocultar tras la compostura de un hombre de negocios. Solo un café. Para mí y quizá unas tostadas para Jaque. Últimamente no ha comido mucho, dijo Jaque, esbozando una leve sonrisa. De caramelo. Sí tienen. Tostadas con canela. Enseguida, cariño, dijo Lisa, tomando nota mentalmente. La mayoría de los niños pedían tortitas con chispas de chocolate o cereales azucarados. Que un niño pidiera el suave consuelo de las tostadas con canela sugería un estómago revuelto, un cuerpo que pedía algo sencillo y reconfortante. Mientras se alejaba, Lisa sintió una inquietud en el fondo de su mente. El sexto sentido de una camarera, perfeccionado por años de lectura de las historias de la gente en su postura, sus pedidos, sus conversaciones en voz baja. Algo en ese chico necesitaba atención, y ella tenía la intención de averiguar qué era. Cuando Lisa regresó con la tostada de canela, notó la extraña forma en que Jaque se sentaba. El chico se había colocado inconscientemente, de manera que su lado izquierdo quedara de espaldas a la pared. Y cuando ella dejó el plato, él giró todo el cuerpo en lugar de solo la cabeza para agradecerle. Era sutil, pero después de 12 años sirviendo a familias, había aprendido a interpretar las pequeñas señales, que decían mucho. ¿Qué tal la tostada, cariño?, preguntó, agachándose para quedar a la altura de los ojos de Jaque. Está buena, respondió Jaque, pero Lisa captó algo en su voz. Un ligero arrastre de palabras que podría haber sido en cansancio o tal vez fuera algo más. David explicaba su viaje a cualquiera que quisiera escuchar. Sus palabras brotaban con la desesperada esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien tuviera una respuesta. Hemos estado en el Hospital Infantil de Chicago, en la unidad pediátrica de la Clínica Mayo, e incluso volamos a Johns Hopkins. Todas las pruebas salen normales, pero mírenlo. ¿Les parece normal? Lisa observó a Jaque con más atención. Su color era extraño. No estaba pálido exactamente, pero le faltaba la vitalidad rojiza que suelen tener los niños. Su párpado izquierdo parecía caerse ligeramente, y cuando extendió la mano para tomar su jugo de naranja, su mano izquierda se movió con menos coordinación que la derecha. Piezas de un rompecabezas comenzaron a formarse en su mente. Fragmentos de una conversación que había tenido años atrás con su hermana, enfermera en la sala de pediatría del Hospital General de Des Moines. Jaque, ¿puedes sonreírme?, preguntó Lisa. Con dulzura. El niño accedió, pero su sonrisa era asimétrica. El lado izquierdo de su cara no seguía el ritmo del derecho. David lo notó de inmediato. Su taza de café resonaba contra el platillo al apoyarla con demasiada fuerza. Dios mío, susurró David. Jaque, cariño, ¿cuándo empezaste a sonreír así? ¿Así como papá? La confusión de Jaque era genuina y desgarradora. El pulso de Lisa se aceleró. Su hermana le había contado una vez un caso en el que un niño había sido mal diagnosticado durante semanas porque los síntomas eran tan sutiles, tan graduales, que todos lo sabían. Atribuido a fases normales de la infancia. Pero las enfermeras, había dicho su hermana, a veces veían lo que los médicos pasaban por alto, porque dedicaban más tiempo simplemente a observar. Señor Harrison, dijo Lisa con cautela, no soy médico, pero tengo
Una hermana que trabaja en pediatría. Alguien ha revisado a Jaque para ver si tiene síntomas de un derrame cerebral. La palabra quedó suspendida en el aire como una presencia física. El rostro de David palideció. ¿Un derrame cerebral? Tiene 8 años. Los niños no sufren derrames cerebrales. En realidad, dijo Lisa con suavidad, sí pueden. Es raro, pero sucede. El párpado caído, la forma en que apoya el peso en el lado derecho, el cambio en su sonrisa. Podrían ser señales de que algo está afectando el lado izquierdo de su cerebro. David miró a su hijo con otros ojos, viendo lo que el amor y la preocupación tal vez le habían impedido ver. Jaque, en efecto, apoyaba el peso en el lado derecho, lo había hecho durante días. La idea de que habían estado yendo de hospital en hospital mientras su hijo sufría de algo tratable le provocó a David un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y esperanza. Si este momento te conmovió, dale un me gusta al video. ¿Dónde está el hospital más cercano?, preguntó David con voz firme, a pesar de la tormenta que rugía en su interior. 20 minutos, respondió Lisa, ya buscando. El delantal. Pero voy a llamar. Antes. Mi hermana trabaja en el Hospital General de Cedar Falls. Ella sabrá a quién llamar. En la sala de urgencias del Hospital General de Cedar Falls ya habían visto casos como el de David Harrison. Padres ricos y desesperados, convencidos de que el dinero y la determinación podían resolver cualquier problema. Pero la doctora Patricia Hernández, hermana de Lisa, vio algo diferente en los ojos de David cuando entraron corriendo por las puertas automáticas. Esto no era prepotencia ni pánico. Esto era un padre que había estado luchando contra un enemigo invisible durante semanas y por fin había encontrado un nombre para él. Cuéntamelo todo, dijo la doctora Hernández, guiándolos a una sala de exploración mientras las enfermeras comenzaban a conectar los monitores al pequeño cuerpo de Jaque. La voz de David se quebró al relatar la historia. 3 semanas de médicos, diciéndome que estaba exagerando. 3 semanas viendo cómo mi hijo se apagaba mientras todos me aseguraban que estaba bien. ¿Qué clase de padre no se da cuenta de que su hijo está sufriendo un derrame cerebral? El tipo de padre al que los profesionales médicos le dijeron repetidamente que no pasaba nada. La doctora Hernández respondió con firmeza: los derrames cerebrales pediátricos son notoriamente difíciles de diagnosticar porque a menudo se presentan gradualmente, a diferencia de los derrames cerebrales en adultos. No se les escapó nada. El sistema les falló a ambos. Jaque yacía tranquilo en la camilla de exploración, su pequeña mano agarrando la de David con una fuerza que desmentía su estado. Papá, ¿de verdad estoy enfermo? ¿Cómo para estar en el hospital? A David se le hizo un nudo en la garganta. Durante semanas, había intentado proteger a Jaque de sus propios miedos, manteniendo una fachada de confianza incluso cuando la duda lo miraba fijamente. Sí, hijo. Pero la buena noticia es que ahora sabemos qué pasa. Y estos médicos van a ayudar a solucionarlo. La doctora Hernández comenzó su examen. Sus movimientos eran suaves pero minuciosos. La debilidad del lado izquierdo era más pronunciada que en el restaurante, y el habla de Jaque se había vuelto notablemente más lenta. ¿Cuánto tiempo lleva presentando estos síntomas?, preguntó ella. Han ido empeorando durante unas 3 semanas. Pero hoy están definitivamente peor. Eso es alentador, explicó el doctor Hernández. Sugiere que no se trata de un derrame cerebral masivo, sino de algo que se ha ido desarrollando lentamente. Eso nos da más opciones de tratamiento. Mientras se llevaban a Jaque para una tomografía computarizada de urgencia, David se encontró solo en una sala de espera estéril.
rodeado por el olor a antiséptico de la esperanza y el miedo. Pensó en Lisa, la camarera que había visto lo que 3 médicos importantes habían visto. Los centros médicos no lo habían detectado. Su amabilidad no había sido cortesía profesional. Había sido una genuina observación humana, de esa que surge de años de preocuparse por las personas en lugar de solo tratar los síntomas. Su teléfono vibró con mensajes de Jennifer, de sus socios, de familiares a quienes había sido demasiado orgulloso como para preocupar con sus preocupaciones sobreprotectoras. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Lo único que importaba era el niño pequeño en el escáner, librando una batalla que David no podía librar por él. Cuando la doctora Hernández regresó, su expresión era seria, pero no desesperanzada. Lo encontramos, dijo. Jaque tiene lo que llamamos un ictus isquémico arterial pediátrico. La buena noticia es que lo detectamos antes de que se produjeran daños permanentes. La noticia aún mejor es que el cerebro de los niños es extraordinariamente adaptable. Con el tratamiento adecuado, Jaque debería recuperarse por completo. Las rodillas de David casi se doblaron de alivio. ¿Qué sucede ahora? Ahora comenzamos el tratamiento para prevenir más daños y ayudar a que su cerebro se recupere. Pero, señor Harrison, debe saberlo. Si esa camarera no hubiera reconocido las señales, si hubiera esperado un día o 2 más, esta conversación podría haber sido muy diferente. ¿Alguna vez se ha enfrentado a algo así? Cuéntenos en los comentarios. Las siguientes 48 horas se convirtieron en una maratón de procedimientos médicos, monitoreo constante y el milagro gradual de ver cómo la sonrisa de Jaque recuperaba su brillo normal. David no había salido del hospital, sobreviviendo a base de café de la cafetería y la amabilidad de las enfermeras, quienes comprendían que a veces los padres necesitan estar presentes. Lisa apareció al segundo día con un termo de café de verdad y un plato de galletas caseras con chispas de chocolate. Pensé que podrías necesitar algo mejor que lo que sea que sirvan en la cafetería, dijo, sentándose en la silla junto a David. No sé cómo agradecerte, dijo David, aceptando el café con gratitud. Los médicos dicen que si hubiéramos esperado un día o 2 más. No tienes que agradecerme, interrumpió Lisa con suavidad. Solo tienes que entender que a veces la sabiduría más importante proviene de los lugares más inesperados. Tus instintos como padre fueron correctos desde el principio. Jaque estaba respondiendo maravillosamente al tratamiento. Los anticoagulantes estaban funcionando para prevenir la formación de más coágulos, y la fisioterapia ya le estaba ayudando a recuperar la coordinación completa de su lado izquierdo. El doctor Hernández había explicado que el cerebro de los niños tiene una capacidad asombrosa para reconectarse alrededor de las áreas dañadas, enseñando esencialmente a las partes sanas a asumir las funciones que se habían visto comprometidas. La palabra técnica es neuroplasticidad, anunció Jaque con orgullo a su padre, disfrutando claramente de su nuevo vocabulario. Mi cerebro es plástico, pero no como un juguete. Significa que puede repararse solo. David se maravilló de la resiliencia de su hijo. Mientras que él había estado consumido por el miedo y la culpa, Jaque había afrontado su diagnóstico con la aceptación natural que los niños suelen mostrar ante las catástrofes de los adultos. Ya estaba planeando su regreso a la escuela, ansioso por contarles a sus compañeros su aventura y presumir de la pulsera del hospital que estaba decidido a conservar. La tercera mañana, el doctor Hernández les dio las noticias que esperaban. Las últimas exploraciones de Jaque muestran una mejoría significativa. La zona afectada está sanando bien y sus funciones motoras están casi recuperadas. Tendremos que vigilarlo de cerca durante los próximos meses, pero confío en que se recuperará por completo. David sintió como años de tensión abandonaban sus hombros. Por primera vez en semanas, pudo respirar hondo sin que el miedo le oprimiera el pecho. Jaque iba a estar bien. Su brillante, curioso y amante del baloncesto hijo
Iba a estar bien. Esa tarde, mientras se preparaban para él. Alta, Jake hizo la pregunta que había estado rondando la cabeza de David. Papá, ¿por qué los otros médicos no lo descubrieron? David meditó su respuesta. Con cuidado. A veces, hijo, incluso la gente inteligente pasa por alto cosas. Lo importante es que nunca dejamos de buscar respuestas, y conocimos a personas especiales que nos ayudaron a encontrarlas. Lisa apareció. En la puerta, había venido a despedirse. Jake se lanzó a sus brazos con el entusiasmo de un niño sano de 8 años, con la coordinación totalmente recuperada. La señorita Lisa me salvó el cerebro, anunció, a cualquiera que estuviera a su alcance. No, cariño, corrigió Lisa. Con dulzura. Tu padre te salvó el cerebro. Al no rendirse nunca contigo. Simplemente, me di cuenta de algo en él. Momento justo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más relatos conmovedores. Mientras empacaban las pocas pertenencias de Jake, David supo que esto era el comienzo de algo nuevo. No solo la recuperación de su hijo, sino también su propia comprensión de lo que realmente importaba en la vida. 6 meses después, David Harrison estaba de pie en la familiar calidez del restaurante de Mabel, observando a Jake explicarle a Lisa los detalles más sutiles de la estrategia del baloncesto mientras devoraba una pila de sus famosos panqueques de arándanos. La energía del niño se había multiplicado por 10, como si recuperando el tiempo perdido. Su coordinación era perfecta, su sonrisa brillante y uniforme, y su risa llenaba el pequeño restaurante con una alegría que recordaba a todos los presentes porque los niños eran un regalo tan grande. Ha crecido 7,5 centímetros desde aquella mañana, le dijo David a Lisa, acomodándose en la mesa 7 con su café. Los médicos dicen que el estirón es completamente normal, pero creo que está recuperando el tiempo perdido durante todas esas semanas en las que su cuerpo luchaba contra algo que no podíamos ver. Lisa le volvió a llenar la taza. Sus movimientos reflejaban la misma delicadeza y eficiencia que habían caracterizado su capacidad de observación meses atrás. Está precioso. Y tú también, si no te importa que lo diga, rió David, reconociendo la verdad en sus palabras. El agotamiento que había marcado su rostro durante esas terribles semanas había sido reemplazado por algo más profundo, una sensación que provenía de comprender lo que realmente importaba. Su empresa aún exigía su atención, pero había aprendido a delegar más, a confiar en su equipo y a no volver a permitir que el éxito empresarial eclipsara el simple milagro de ver crecer a su hijo sano y feliz. He estado pensando en esa mañana, dijo David. ¿En cuántas personas nos encontramos a diario que podrían necesitar que alguien las vea de verdad? La forma en que tuviste a Jake, quiero hacer algo al respecto. Fundó la Fundación Harrison para la concientización sobre el ictus pediátrico, financiando programas de investigación y capacitación que ayudarían a los profesionales médicos a reconocer las señales sutiles que casi pasaron desapercibidas en el caso de Jake. Pero, además, se asoció con Lisa para crear un programa que capacitaban a trabajadores del sector servicios, camareras, dependientes, conductores de autobús, cualquiera que interactuara regularmente con familias para reconocer señales de sufrimiento médico que pudieran pasar desapercibidas. Gente como tú ve las cosas porque se preocupa lo suficiente como para prestar atención, explicó David. No solo sirves café, sirves con pasión. Esa es una habilidad que se puede enseñar y que salvará vidas. Jake terminó su explicación de estrategia de baloncesto y se dirigió a la mesa, deslizándose junto a su padre con el afecto natural de un niño que nunca había aprendido a mostrar cariño. Papá, la señorita Lisa dice que vendrá a mi partido la semana que viene. Soy el base titular. Eso es porque tienes las manos de tu abuelo y la determinación de tu padre, dijo Lisa, revolviéndole el pelo a Jake. Además, toda esa fisioterapia te ha hecho más fuerte que antes.
Mientras se preparaban para irse, Jake abrazó a Lisa con la intensa gratitud de un niño que comprendía, quizás mejor que la mayoría de los adultos, lo preciosos que eran los momentos cotidianos. David le estrechó la mano, pero se vio atraído también al abrazo. Gracias, dijo simplemente, por verlo, por vernos. Gracias por confiar en el instinto de una camarera, respondió Lisa. Y por demostrar que a veces las personas más importantes de nuestra vida son aquellas que casi pasamos por alto. Caminando hacia el coche, con la mano de Jake firmemente sujeta a la suya, David reflexionó sobre cómo una simple taza de café lo había cambiado todo. Algunos héroes vestían batas blancas y llevaban estetoscopios. Otros vestían delantales y llevaban cafeteras, pero poseían algo aún más valioso: la sabiduría para ver lo que otros pasaban por alto y el valor para hablar cuando más importaba. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de esperanza, recuperación y los inesperados ángeles que nos acompañan cada día.